Ya, presidente. Que por los temporales está más corto la conexión. Buenos días, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, buenos días. Saludar al Ministerio Público, al Ministro de Justicia, a sus equipos. Señor secretario, la Sí. cuenta. Señor presidente, no hay cuenta el día de hoy. Solo hacer presente que, como se mencionó el día de ayer, la senadora señora Ensperger y también el senador señor Durresti, usted, señor presidente, hicieron llegar a la comisión una copia de propuestas que recaen en algunas de las indicaciones que ustedes presentaron. Se remitió la información por correo electrónico, pero ahora se va a entregar materialmente todos los antecedentes para que en la oportunidad que ustedes determinen lo podamos examinar luego del estudio que ustedes hagan de esas propuestas. Eso, señor presidente. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Van a acompañar a la sesión el día de hoy el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, que viene acompañado por sus asesores, señora Estefanía Balser, y los abogados de la División Jurídica, señora Tamara Carrera y señor Rodrigo Hernández. También asisten en representación del Ministerio Público. Hago presente a sus señorías que se ha excusado el señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, de asistir a esta sesión, pero van a estar presentes la directora ejecutiva, señora Mónica Naranjo, el gerente de la División de Estudios, señora Ana María Morales, y el profesional de la División de Estudios, señor Gonzalo Droguet. Asimismo, asisten como oyentes diversas asociaciones que ustedes han autorizado para que sus presidentes o quien represente a la asociación, una persona, pueda concurrir a esta sesión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. De acuerdo a lo que conversábamos ayer, sería importante que nos fuéramos a la indicación número... Sí. Un segundo, hacer como la geografía, la indicación número 8 en la página 15. Senadora. Sí, presidente, gracias. Yo le quería proponer algo distinto. O sea, lo que pasa es que ayer a mí me dio la impresión, después de todas las conversaciones, que en la indicación 31 del Ejecutivo había acuerdo. Entonces yo la sometería a votación, si le propone, y la despacha, que es como el objetivo principal, y ahí nos vamos a la indicación que usted dice. Porque yo creo que la discusión la vamos a dar en la supraterritorial, pero presupuestariamente aquí están todos los actores de acuerdo. Muy bien, absolutamente de acuerdo. Yo iba a hacer la introducción a lo que viene después, pero en esa misma línea vámonos a la página 44, si mal no recuerdo, página y cerramos la discusión de ayer. El señor presidente pone en votación la indicación número 31 de su excelencia el presidente de la República, que incide en el artículo 72 de la ley del Ministerio Público, incrementando la planta según los antecedentes que ustedes tienen la oportunidad de examinar en la sesión pasada. Senadora señora Pascual. A favor. A favor. Senador Galilea. Senadora Araya. Senadora Ensperger. A favor. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 5 votos, ninguno negativo. Aprobada, sin enmiendas, la indicación número 31. Aprobado. Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la indicación número 8, que está en la página 15-16.
Y ahí hay una propuesta que hemos hecho en el documento anexo que está, en que si le parece al señor secretario poder leerla, están en negrilla las modificaciones que hemos hecho para establecer el tope del monto, el plazo de años que hay que tener de antigüedad y la obligación de retorno en los meses que ahí se indican. Están en negrilla indicado. Sí. Señoras y señores senadores, efectivamente una de las indicaciones que estaba pendiente de resolución es la indicación número 8 y hay una propuesta en el documento comparado que ustedes tienen a su disposición que paso a leer. La nueva redacción diría lo siguiente: agrégase en el artículo 17 el siguiente literal J, pasando el actual literal J a ser literal K. Comillas, J. Autorizar permisos con goce de sueldo con un tope del 75% hasta 6 meses para aquellos fiscales adjuntos que cuenten con, a lo menos, 20 años de experiencia en dicho cargo, sumando los años en que se hubiere desempeñado como fiscal regional si procediera, que hayan resultado seleccionados para cursar el programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del Poder Judicial. Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen en tanto cursen dicho programa y debiendo retornar a la misma una vez finalizado por a lo menos 18 meses. Redacción alternativa para la indicación número 8. Se ofrece la palabra, senadora. Gracias, presidente. A mí en principio me parece bien, pero tengo algunas dudas, de acuerdo a lo que conversamos la vez anterior. Porque esto es lo que le gusta al senador Galilea, ¿no es cierto? Probablemente una mirada sistémica, pero aquí hay esto sería un incentivo a que los fiscales se fueran al Poder Judicial. Desde mi punto de vista, eso va contra la idea matriz de este proyecto. Y segundo, tengo entendido también que las vacantes en la corporación, en esta academia judicial, son muy pocas y restringidas. Entonces, podría darse el caso que los fiscales llenaran esa vacante y te quedaras sin poder generar formación para jueces o personas que de verdad vayan a integrar el Poder Judicial. Quiero saber si eso es efectivo. Y lo otro, se establece en la indicación del senador la obligación de retornar a la Fiscalía al menos por 18 meses, pero tampoco no se establece ninguna sanción si eso no ocurre. Esas son mis dudas, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Se ofrece la palabra. Ministro o Ministerio Público me pide la palabra. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, los saludo a todos y a los representantes y a las representantes del Ministerio Público. Simplemente algunos antecedentes adicionales. Ustedes bien saben que la opinión del Ejecutivo sobre este punto es destacar el esfuerzo que ha hecho la Academia Judicial en el programa especial de formación. De hecho, esta sería una situación para ese fin. Recordar en términos sencillos que el programa especial de formación que tiene la Academia Judicial está exclusivamente destinado a abogados y abogadas que tienen experiencia profesional y que en consecuencia ingresan a este programa de modo a atraer personas que ya tienen formación y capacitación para que ingresen a las carreras judiciales respectivas. De los programas de formación especial que se han desarrollado hasta ahora, que son 3 esencialmente, han postulado 350 personas en cada uno de ellos y en general para los programas especiales han quedado 20. ¿Sí? Ese es el número vacante. El programa especial de formación del Poder Judicial, de la Academia Judicial por ahora, es una iniciativa que sigue estando sujeta a evaluación, aunque la Academia Judicial y el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia piensa lo mismo, debiera ser una política que uno debiera tratar de mantener en el tiempo.
Sin embargo, el propósito central es poder capturar a esos abogados o abogadas habitualmente que vienen de instituciones con las cuales la Academia Judicial tiene convenios. Los convenios que tiene vigente la Academia Judicial son con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. Como nosotros señalamos en su oportunidad, una de las restricciones centrales que tiene el programa especial, pese a todos los incentivos, es que las personas que ingresan simplemente obtienen la beca de la Academia, que es aproximadamente un millón de pesos. Por lo tanto, para personas, abogados y abogadas que ya tienen trayectorias profesionales, salvo que tengan ahorros, el permiso sin goce de sueldo es relativamente imposible. Dicho todo esto, y que el Ejecutivo es partidario de expandir el programa especial de formación, esencialmente porque considera que hay un valor en las carreras judiciales con personas con experiencia. La iniciativa que está apuntada en este caso no con el propósito de objetarla, sino que simplemente con el propósito de entender que las únicas de las instituciones que he mencionado, la única que tendría una posibilidad efectiva de permiso con goce de remuneraciones sería el Ministerio Público. Lo que quiero decir es que vuestras señorías tengan en consideración que esto es relevante para poder expandirlo en otro momento siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Que yo, cuando planteé estos días atrás, ustedes lo que me dijeron es que era relevante quizás comenzar por algún lugar. Al Ejecutivo le hace sentido si es que en alguna dimensión eso es útil para ir fortaleciendo el programa especial de formación. Entonces, lo primero que respondo es que este tipo de postulaciones no afectan a todo el programa de formación de la Academia Judicial, sino que exclusivamente al programa especial de formación, que ya tiene 3 iniciativas. Y sobre la indicación planteada, la única preocupación del Ejecutivo, tal como lo señaló con anterioridad, pero la indicación se hace a cargo de ello, tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria. El Ministerio Público hizo referencia a ese punto. Y la observación, finalmente, de la senadora Ensperger, creo que mi opinión es correcta en términos de que si se incumple el plazo, lo que procede es, en el fondo, la ejecución de alguna garantía, que es lo que se suele hacer en este tipo de situaciones. Pero esa es la dimensión. Mi única invitación es a mirar esta norma en una dimensión algo más global, que son los programas de formación especial de la Academia Judicial. Nada más, señor presidente. Me había pedido la palabra el senador Araya, pero démosle la palabra al Ministerio Público para que luego los senadores, el Ministerio Público, para situarnos. Insisto, los montos, los años y los meses no son inamovibles. Yo creo que el debate lo sitúa bien el ministro, de qué manera incentivamos, de qué manera ayudamos, habiendo disponibilidad presupuestaria a este tipo de situaciones, y que las propias instituciones tengan la capacidad de incentivar, de instar a su funcionario, en este caso, para poder acudir a la academia. Esa es un poco la función, y lo que hemos visto, y por eso modificamos la indicación, es establecer que no es el 100%, 75% puede ser arbitrario para arriba o para abajo, lo mismo las fechas, por eso lo redactamos en esa línea. Escuchemos al Ministerio Público y luego los senadores y senadoras que pidieron la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho también de saludar a todos los senadores y senadoras integrantes de la comisión, a los Ministerios de Justicia y el ministro Cordero, a sus asesores. Respecto, en el fondo, a la indicación en cuestión, bueno, nosotros comentamos la vez pasada, el fiscal lo comentó, el interés efectivamente de que se genere este canal fluido de comunicación con el Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros efectivamente lo vemos como una buena iniciativa, en el sentido de que fiscales puedan ir a capacitarse a la Academia Judicial y luego, en el fondo, traer también ese conocimiento al trabajo del Ministerio Público. En particular, respecto de los cambios que se plantean ahora en esta nueva redacción, a nosotros en principio nos parece bien. Efectivamente, el tema nos parece también interesante, la posibilidad de incorporar una garantía para el evento de que no se mantengan durante estos 18 meses que se plantea en la nueva indicación. Eso, por supuesto, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que siempre se pueden hacer valer, pero que finalmente lo que se busca más bien en el fondo es que la persona permanezca en la institución, más que aplicar algún tipo de investigación administrativa.
Sí señalar que respecto de esta posibilidad de que se les pague el sueldo completo mientras ejercen la academia judicial, hoy día es una posibilidad que existe dentro del propio Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial le paga sueldo completo, digamos, a sus propios funcionarios cuando estos ingresan a la academia judicial. Por lo tanto, en el fondo, cuando postulan a la academia, por supuesto, quedan. Eso, en el fondo, es una información que nos compartió en su momento el director de la academia. Y con respecto a la pregunta a la senadora Spereker, efectivamente acá yo entiendo que la indicación no está cambiando los requisitos de ingreso al programa de formación. Por lo tanto, de alguna manera la academia tendrá que ver... no cambiando los requisitos, por lo tanto, la cantidad finalmente de fiscales que ingresen a la academia va a depender principalmente, yo creo, de la disponibilidad presupuestaria, viendo bien improbable que tengamos disponibilidad para poder, por ejemplo, cubrir las 20 vacantes que tiene hoy día el programa especial de formación. Gracias, presidente. Gracias. Ministro, ¿tenía alguna duda? Démosle la opinión cerremos con los invitados y luego los senadores. Solo comentar lo siguiente, esta no es una norma pensada por su intermedio, señor presidente, sobre una precisión, para que el Ministerio Público obtenga capacitación en la Academia Judicial. Esto es para reclutar personas que tienen formación para que ingresen a la carrera judicial. Hago esa precisión. Solo recuerdo cuál es el programa especial: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ética Judicial, Rol del Juez y la Jueza, Debido Proceso, La Prueba, Trabajo, Clima Laboral, Derechos Humanos, Niños, Niñas y Adolescentes. Estoy hablando del último programa. Instrucción habilitante, simulación jurisdicción penal, simulación jurisdicción laboral, resolver conforme a derecho, redacción de resoluciones judiciales, simulación familia, mecanismos colaborativos de resolución de controversia. Es decir, esta es una regla que está hecha con el incentivo de que el beneficiado con el reclutamiento sea el Poder Judicial y en algún sentido también permitir movilidad horizontal desde una institución a otra. Digo esto esencialmente para poder tener precisión sobre este punto. Nada más, señor presidente. Sí, creo que queda claro eso. No es una escuela de formación donde se va a formar para volver a la misma institución, sino es reclutar. Demos la palabra al senador Araya y luego senadora Pascual. Gracias, presidente. Entrando como al detalle del tema, y me ahorro el argumento que la semana pasada, que me parece una buena idea, en la medida en que se permite que, por ejemplo, el fiscal pueda aportar desde su punto de vista hacia el Poder Judicial y viceversa. Pero yo tengo mis dudas con la redacción porque tiendo a pensar que esto debiera ser concordante con la ley de la Academia Judicial respecto de lo que son los programas de formación. Porque cuando uno mira lo que son no los requisitos, sino una vez que seleccionado el postulante, el artículo 10 de la ley 19.346, que es la que establece la Academia, por ejemplo, establece que en el caso de un abogado externo, que sería este caso, ellos tienen derecho a una beca. Y además tienen la obligación de postular inmediatamente antes de los 24 meses. Entonces, claro, quedaría medio incongruente que por una parte tiene el 75% del sueldo más beca, y además le estamos exigiendo que estén 18 meses en la institución. Entonces le acortamos 6 meses el plazo que la propia ley le da, porque en el fondo, si él no postula, tiene que reembolsar los dineros de la beca. Y por otra parte, si uno me hiciera el parangón con el Poder Judicial, si el que entra es un funcionario judicial, tiene el derecho de opción, o sea, tiene primero un permiso en goce de remuneraciones, con derecho de opción a optar a la remuneración que tiene en el Poder Judicial o a la beca que otorga la Academia. Entonces, ¿Hay indicación en ese sentido de quitar la beca en el sentido para que no sea una doble... o sea, con ese tema y en ese sentido el tema de los 24 meses, porque ahí queda con un margen de 6 el funcionario del Ministerio Público para postular. Por eso señalaba, antes de dar la palabra, gracias Pedro por la precisión y Claudia, nosotros hicimos este cálculo con una fórmula, pero esa fórmula se puede mover hacia arriba o hacia abajo, no está escrito en piedra. Hay una indicación en que precisamente nosotros establecemos que no se recibe la beca si tienes un porcentaje alto de mantener tu sueldo, tu remuneración. Sería casi un enriquecimiento ilícito indebido desde el punto de vista de otros funcionarios. Pero recojo, senador, y te pediría, Pedro, si nos ayudas como entendiendo que estamos de acuerdo en el sistema, cómo precisamos los meses y ese funcionamiento para que sea positivo. Claudia Pascual tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo la intencionalidad y de la indicación. Sin embargo,
tengo la inquietud, puesto que no veo que vaya en el tenor de fortalecer el Ministerio Público, al contrario, puesto que una vez que ingresan a la escuela de formación de la academia, no tendría sentido que no fuera para postular un cargo en el Poder Judicial. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es pagarle la formación por la vía de permitirle el goce de sueldo, pero para que se vaya a otra institución, que puede ser, por cierto, muy importante, puesto que tendría, no sé, un futuro juez o jueza, la posibilidad también de haber vivido la otra parte, digamos, no de un juicio, pero en el ámbito de la investigación, pero no es precisamente el fortalecimiento del Ministerio Público. Entonces, desde ese punto de vista, me inquieta esta indicación, y por otro lado, yo de verdad que entiendo, digamos, que el Ministerio Público, los actores o los sujetos preponderantes, digamos, para la gente, digamos, de fuera son los fiscales, pero la institución tiene muchos funcionarios, ¿y por qué solo a estos funcionarios se les permitiría y no a los demás? O sea, siento que también hay un poco como de... porque en otras instituciones, si hay permisos sin goce de sueldo, si hay becas, etcétera, no es restrictivo a un estamento dentro de la institución. Entonces, por ambas inquietudes, yo no estaría favorable, al menos por ahora, a esta indicación, presidente. Solo una aclaración, senadora, en relación al fortalecimiento del Ministerio. Yo creo que uno de los fortalecimientos es precisamente darle tiraje, darle la posibilidad de que los fiscales tengan una posibilidad de formación y aporten obviamente a un sistema. El Ministerio Público, y creo, al menos yo entiendo así, en el sistema, sobre todo persecutorio, es un sistema. A mí no me gusta, creo que entender las instituciones, y también lo digo al Poder Judicial, como estanco, no le hace bien ni a la carrera funcionaria ni al sistema, y creo que es uno de los males que tenemos en nuestro sistema, de que al final cada institución vela por absolutamente por sus logros, por sus metas, por sus objetivos válidos, pero sin mirar un funcionamiento. Al final del día, la persecución penal lo que inspiró la reforma son una serie de principios. Y los funcionarios también tenemos que dotarlos con herramientas para que esa motivación exista, ascendiendo, pero lo señalaban el propio fiscal nacional. Esto es una pirámide, obviamente hacia arriba se va estrechando y hay un momento en que no se llega. Lo importante es cómo ese funcionario tiene también una capacidad con el conocimiento que tiene. Es lo que nosotros, entre otras cosas, estamos modificando, y creo que también se ha logrado con los fiscales regionales, que el fiscal regional es la máxima cúspide desde el punto de vista de excluyendo el fiscal nacional, pero que duraban 8 años, y teníamos las famosas sillitas musicales, que no obstante una norma constitucional que señalaba que no podían estar en el mismo cargo, se iban cambiando de región en región. Se estableció una norma también que un fiscal regional es importante que termine su periodo para no generar una identificación directa con esa zona, pero claramente hay que buscar una fórmula para que un fiscal regional, que ha sido muchas veces fiscal varios años y que ejerce esa cantidad de años, lo lleves no pierdas esa capacidad. Entonces yo creo que ahí hay que buscar fórmulas que, resguardando los derechos, sean distintos, porque las vías de salida son distintas. Algunos no pueden seguir ascendiendo. El fiscal regional, ¿qué? ¿Se va a ir a otra región de fiscal regional? ¿O va a postular a fiscal nacional? Fiscal nacional hay uno solo, difícilmente. Yo espero que con la Fiscalía Supraterritorial, no conozco el articulado, pueda ser también un espacio donde exista, digamos, fiscales especializados y sea una motivación también. Yo creo que lo peor es cuando un funcionario... no recuerdo, por eso no conozco todavía el... Claro, pero precisamente debiera ser uno de los logros que un fiscal regional, al mando de una región compleja, con un buen desempeño, que sale por el vencimiento del plazo, pueda seguir su carrera en una fiscalía de alta complejidad o en otra situación. Luz. Gracias, presidente. Tengo un par de dudas más que yo creo que nacen de que no conozco bien cómo funciona la Academia Judicial, ¿no es cierto? Porque cuando una persona quiere postular a la academia, tiene luego la obligación legal de postular, pero tiene la obligación legal de postular a algún concurso para el Poder Judicial. Se decían acá que
se seleccionan alrededor de 20 personas. Si nosotros aprobamos esta indicación y se establece este derecho, esto es solo una posibilidad, ¿no es cierto? Porque estos fiscales van a postular como uno más y finalmente pueden o no pueden ser seleccionados. Me preocupa que con la obligación que tienen de volver al menos por 18 meses al Ministerio Público, finalmente aquello que queremos establecer como un derecho y un beneficio para los fiscales termine perjudicándolo, porque nunca los van a seleccionar para hacer este curso o este programa de formación, porque tienen la obligación legal de volver 18 meses. Entonces, queremos ayudar a los fiscales, pero no lo estamos perjudicando finalmente. Tengo dudas, vuelvo a decir, que nacen de que no sé cómo funciona la Academia Judicial. Gracias. Yo le pediría al Ministerio Público si nos ayuda en esta figura. Esta es una indicación, yo la he redactado escuchando a distintos fiscales, opiniones de perfeccionamiento del sistema. Como lo dijimos, y creo que es un criterio ya en esta comisión, a propósito de este proyecto, hagamos las enmiendas, las mejoras que puedan subsanar elementos del funcionamiento del Ministerio Público, independiente del fortalecimiento numérico, que claramente hay absoluto consenso. Le ofrezco la palabra en la misma línea al Ministerio Público, que nos ayuda. La respuesta, creo que Luz siembra la duda en mejoramos, ayudamos, beneficiamos o terminamos por querer ayudar. Gracias, presidente. Si me permite, le pudiera dar la palabra a Ana María Morales. Sí, bueno, presidente, por su intermedio, por lo menos reglamentariamente, lo que nosotros revisamos en su momento respecto a las normas de la academia, no hay obligación de postular. Desconocemos si es que hay disposiciones internas que así lo establezcan, pero por lo menos en términos de la regulación legal de la academia, y de hecho consultamos las indicaciones que precisamente usted planteó a la academia, que van en la línea de que pueda recibirse esta experiencia externa, no vemos esa limitación de que tengan que postular. De hecho, hay, digamos, varias experiencias, no en el Ministerio Público, pero en otras instituciones, de personas que han hecho el curso y no han postulado a lo menos de inmediato. Lo que sí es importante recordar que la carrera de los fiscales es hasta los 75 años. No es el caso de una carrera de un funcionario tradicional, por lo tanto, en ese sentido, la movilidad horizontal, como plantea el ministro, es algo que parece ser, digamos, necesario, particularmente en estas carreras que son largas, y así está establecido constitucionalmente. Queda con dudas la ministra, o sea, la senadora. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, dos precisiones. En el caso de los funcionarios del Poder Judicial, la regla por la cual ellos mantienen su remuneración para ser explícito sobre este punto, está asociado al hecho que la ley que crea la academia, en el caso de los funcionarios judiciales, les reconoce la comisión de servicio. Esa es la razón fundamental, o sea, es la propia ley de la academia. Y lo segundo, que lo que tenemos es la obligación de postular durante un periodo de tiempo, no es la obligación de acceder a un cargo. De hecho, es uno de los problemas que tiene la academia judicial, porque hay muchas personas que son formadas en la academia y que cumplen con la obligación simplemente de postular. De hecho, algunos postulan y se desisten. Entonces, hay un problema que hay una cantidad importante de personas que hacen suplencias, que tiene la academia, pero no existe la obligación de acceder al cargo, y entonces hay una cantidad de recursos ahí que son significativos. Eso tiene que ver con un tema de reforma a la Academia Judicial. Algunos datos que me parece que son importantes para que ustedes puedan dimensionar en términos de tramos de personas egresadas de la Academia. El porcentaje más significativo de personas egresadas de la Academia están grupos etarios de los 25 a los 40 años, en el fondo, ¿no? Esta es una iniciativa que permitiría, en rigor, en promedio, si uno tuviera la dimensión, que es el grupo etario de 50 en adelante. Sí. Sí. Para que lo tengan presente. Por eso los programas de formación especial
están muy focalizados para un grupo muy específico. Estimados, ¿les parece? Yo creo que, yo insisto en la indicación, creo que hay un buen propósito, pero creo que debiéramos reunir un par de antecedentes más con este tema etario que señala el ministro y particularmente lo que señala el Ministerio Público. ¿Les parece que la dejemos pendiente si podemos complementarla o modificarla la someteremos a votación, obviamente, legítimamente, pero yo mismo quiero hacer más averiguaciones para efectos de poder plantearla. ¿Le parece? Perfecto. Dejémosla pendiente, señor secretario, y vamos a la 13. En el documento que entregó el honorable senador, el señor Durresti, también hay una propuesta en relación con la indicación número 13 original. Hay una nueva redacción. Recae en el artículo 22. Entiende la Secretaría que es para sustituir el artículo 22. Ya, diría así en la propuesta. Artículo 22. Cada una de las unidades especializadas a que alude la letra C del artículo 17 será dirigida por un director designado por el Fiscal Nacional previa audiencia del Consejo General. Estas unidades dependerán del Fiscal Nacional y tendrán como función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos o fenómenos criminales, entre los cuales se considerarán especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, corrupción y lavado de activos, de acuerdo con las instrucciones que el afecto aquel les dicte. Créase al menos una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley número 20.000 y a la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 45 de la referida ley. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en esa ley. Para argumentarlos y en el paralelo que les acompañamos, nosotros establecíamos en la indicación un conjunto de créase tales y cuales unidades especializadas. Creemos que no es una buena técnica y más bien facultamos a la posibilidad de crear alguna de estas unidades, especialmente, y se hace a modo ilustrativo, fenómenos criminales que hoy día tienen leyes especiales o tienen focos investigativos que dicen relación con el crimen organizado, delitos económicos y medioambientales, con la ley que dictamos en tal sentido, corrupción y lavado de activos, con las instrucciones que para estos efectos se dicte el fiscal nacional. Lo que queremos hacer, en definitiva, es tener una facultad de acuerdo al criterio, al impulso de la Fiscalía Nacional, con la consulta al Consejo General, tener esa especialización y tener estas unidades en las materias que hemos indicado. Señor secretario. Sí, solo para aclarar, entiende la Secretaría que el inciso segundo que aparece aquí es el que está vigente. Correcto, correcto. De la ley. Y por lo tanto sería una sustitución del inciso primero. Del inciso primero, por eso lo hemos redactado completo, pero es lo que está en negrilla, en definitiva, lo que reemplaza la idea de la enumeración taxativa de tales o cuales unidades que nosotros teníamos en la indicación 13, que era la unidad especializada en crimen organizado, la unidad especializada en anticorrupción y lavado de activos, la unidad especializada en delitos económicos y medioambientales, ciberdelito, que puede ser restrictiva o que puede ser también encorsetar una función. Acá lo hacemos con un criterio general ilustrativo. Se ofrece la palabra. Luz. Gracias, presidente. En principio yo no tengo problema con la indicación. Creo que básicamente mantiene el artículo 22 con el que también estoy de acuerdo. Mi única duda al detallar, según el tipo de delitos, las unidades especiales, no sé si estamos volviendo más rígida la estructura del Ministerio Público, que es precisamente una de las necesidades de este proyecto de fortalecimiento de no solamente arreglar la planta, sino que también entregar mayor facultades
al fiscal nacional en el sentido que pueda, al menos, estructurar el organigrama o cómo quiere que funcione la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, que puede ir variando dependiendo de la mutación del delito, dependiendo de las distintas circunstancias que pueden ir pasando en el país en esta materia. Entonces, mi única duda es si con esto no rigidizamos más las facultades que tiene el Ministerio Público. Esa es mi única duda. Senadora, antes de ofrecer la palabra, justamente la redacción, si usted ve en negrilla, parte entre los cuales se consideran especialmente, y es una enumeración que precisamente le faculte y por ejemplo, puede dispararse los delitos seguramente en ciberdelito, va a haber exponencialmente o tales o cuales datos personales que tenemos en la mixta en un par de horas más. Por eso lo redactamos entre los cuales se considera especialmente. Es abierto para efectos de que, o sea, yo creo que el fiscal nacional, incluso a propósito de lo que nosotros decíamos que la revisión o la nominación cada 8 años del fiscal nacional en esta comisión, en este Senado, y que al menos el fiscal Valencia valoramos que lo hizo un conjunto de compromisos, de proyectos, y que uno cada cierto tiempo tendrá que incluso rendir cuenta en función de esos propios compromisos, más allá de las desviaciones o los nuevos fenómenos delictivos que se van generando. Yo creo que al menos esa es la idea de esta redacción. Ministro y Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio, simplemente una acotación de diseño institucional. En general, las leyes que se han dictado y que buscan flexibilizar unidades internas evitan la redacción que tiene la indicación original, porque esas sí que son rígidas. Y lo que hacen es esencialmente indicar tales como, que ha sido más o menos las leyes que venía aprobando el Congreso en los últimos años, y le da flexibilidad a la autoridad respectiva. Esto se aplica, ustedes han hecho referencia a esto en una serie de leyes vinculadas a servicio público. La regla general es que se utiliza esa mención porque por esa vía el Congreso da una cierta indicación de priorización o de importancia. ¿Cómo se reestructura eso internamente, si están juntas, si las separan? Es una decisión de la autoridad respectiva. Nosotros entendemos, esa es la opinión del Ejecutivo, por cierto, más bien le corresponde al Ministerio Público, que este es un énfasis que más bien está bien hoy día representado también en las instrucciones internas de organización del Ministerio Público. Nada más, señor presidente. Gracias. Mónica. Por su intermedio, señor presidente, bueno, mencionar que efectivamente esto corresponde a una de las facultades que tiene el fiscal nacional, que está contemplada en el artículo 17, letra C, que es la posibilidad de crear unidades especializadas previo informe del Consejo General de Fiscales. Que es por lo tanto, en el fondo, estas unidades son la posibilidad de crear unidades, está determinada finalmente por una potestad reglamentaria del fiscal nacional, y hoy día las únicas unidades especializadas que están determinadas por ley es básicamente la que se menciona en este mismo artículo, que es la antigua, de drogas, y la nueva, en el fondo, que se incorpora, que es la unidad especializada en materia de responsabilidad penal adolescente. En ese sentido, a nosotros nos parece bien esta nueva forma de redacción porque efectivamente flexibiliza la posibilidad de que el fiscal reestructure ante unidades especializadas conforme a determinados fenómenos criminales que se vayan presentando. No así como estaba originalmente planteada, porque ahí sí nos obligaba en el fondo a establecer cierto tipo de unidades que además abordaban cierto tipo de materias que el día de mañana podrían tener otra flexibilidad, tal como decía el senador Urresti, por ejemplo, se podría generar una unidad por separada que fuese solo en materia de ciberdelito y no necesariamente tuviese que estar metida, por ejemplo, junto con el resto de los delitos económicos. Entonces, en ese sentido, nos parece en el fondo que es más flexible y prueba de ello, en el fondo, y del cambio que han tenido los fenómenos criminales es que particularmente este fiscal nacional, cuando asumió la administración, creó 2 unidades especializadas que antes no existían, que es básicamente la unidad de género y la unidad especializada en delitos sexuales. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, en el fondo, poder mantener esta flexibilidad para poder, obviamente, ordenar internamente, claro, y la de crimen organizado, que finalmente es una unidad de droga, que antiguamente era de drogas y que mutó a crimen organizado, incorporando, por supuesto, también drogas dentro de su giro. Así que a nosotros como Ministerio Público, en términos generales, nos parece que recoge el punto de destacar ciertos fenómenos criminales, pero con la flexibilidad de que esto pueda ser ordenado finalmente vía reglamentaria por el fiscal nacional, por supuesto, yendo al Consejo.
Perfecto. Si le parece, lo sometemos a votación, señor secretario. Se pone en votación la sustitución del inciso primero del artículo 22 en los términos de la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo. Perdón, el senador Durresti. Claro. Pregunta a la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobar esta indicación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿O no? Aprobado. Unánime, 5 ya. por 0. 5-0, aprobada la sustitución del inciso primero del artículo 22 en los términos ya descritos. Estando aprobada la número 13 en los términos que hemos señalado, yo retiro la 14 que queda incorporada, pero la retiro. Retirada la indicación número 14. Pasaríamos a continuación la indicación que ha planteado la senadora Ebensperger. Si nos ilumina, senadora. El documento. La 8. La 11. ¿Este documento? Sí. Señoras y señores senadores, hay un documento que ha hecho llegar la señora Ebensperger. Es un texto comparado en que está en la primera página la indicación número 11. En la tercera también hay una redacción a propósito de la indicación número 27. Y en la última página una enmienda para la indicación número 48, pero que correspondería a ver más adelante según el orden de las materias que se han ido examinando. Además, hay una redacción, otro documento donde se transcribe la versión definitiva de cómo quedaría, entiende la Secretaría, si se aprueba la redacción. Si le parece, presidente, ¿podemos dar lectura? O si le damos lectura o le explica luego. Ya. Démosle lectura y luego le damos la palabra a la senadora. Esa es la redacción. Esa es la redacción y el otro está el comparado. Señor secretario. Ya. Es para reemplazar los literales B y C por los siguientes. Dice así: división de probidad e integridad y auditoría interna que tendrá por objeto proponer y supervisar políticas y procedimientos internos orientados a la prevención y detención de delitos de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público, velando por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y de evaluar y contribuir a la mejora de los procesos administrativos internos, la gestión de riesgos y su control. Esta división contará de 2 unidades. 1. Unidad de Integridad y Probidad Interna, que estará formada por funcionarios y a cargo de un oficial de cumplimiento, quien gozará de amplia autonomía e independencia, pudiendo reportar directamente al fiscal nacional o al director ejecutivo nacional y contará con los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones de prevención y detección de conductas contrarias a la probidad. Dicho oficial se encontrará facultado para acceder a todos los registros disponibles en la institución y requerir información al director ejecutivo nacional y a fiscales regionales, directores ejecutivos regionales, gerentes de división y jefes de unidades especializadas y de apoyo. Además, deberá identificar, gestionar, mitigar riesgos para el Ministerio Público mediante el desarrollo, implementación, supervisión y permanente actualización de un modelo de prevención de delitos, gestionar la adecuada difusión, capacitación en integridad, probidad, ética y prevención de delitos para todos los integrantes de la institución. Administrar el canal de denuncias interno a través del sistema de integridad del Ministerio Público y respecto de las investigaciones administrativas, podrá revisar las investigaciones realizadas por los funcionarios y realizar aquellas que, de conformidad al artículo 51, le corresponda.
establecer un sistema de registro y control en materia de incumplimientos y generar políticas y procedimientos, además de realizar todas las demás actividades conducentes a asegurar una efectiva prevención y detección de delitos y de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público. Después I, unidad de auditoría interna, que evaluará el sistema de control interno institucional y supervisará que los procesos administrativos, contables y financieros se ajusten a las leyes vigentes del sector público aplicables a la institución. C, división de personas, que tendrá por objeto la gestión del ciclo laboral de las personas en la institución, desde el reclutamiento, selección e ingreso hasta el término de sus funciones, así como se ocupará del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo organizacional. Nueva redacción para la indicación número 11. Senadora. Gracias, presidente. Lo habíamos explicado la otra vez. La redacción inicial incluía también que aquí se centralizara la investigación de todos aquellos procesos que deberían llevarse contra funcionarios, pero parece que eso sí generaba, ¿no es cierto?, mayor gasto, porque significaba mayor contratación de personal y no como se hace hoy día, y por lo tanto lo único que se deja acá es que esta nueva unidad de integridad y probidad interna para estar con los estándares actuales, ¿no es cierto?, sobre todo en una institución como el Ministerio Público, que persigue penalmente al resto de las personas. Es importante que también exista una revisión hacia el interior, y para ello es básico contar, creo yo, al menos con una unidad de integridad y probidad interna, que va a estar bajo el mando, por cierto, del fiscal regional. Lo único que viene a hacer esta nueva unidad es reemplazar esta famosa división de control o Contraloría Interna. Eso, presidente, y luego cambiar en la letra C la división de recursos humanos por división de personas, que es un concepto más moderno. Primero hay que ver esta indicación, porque si esta indicación no se aprueba, las que vienen a continuación caen por su propio peso. Ofrecemos la palabra a Mónica o a ministro. Mónica. Por su intermedio, señor presidente, en el caso del Ministerio Público, nosotros, ya lo había planteado así el fiscal nacional en una sesión anterior, estamos de acuerdo con la creación de esta división y particularmente esta unidad de probidad, precisamente porque es una de las intenciones que tiene el fiscal nacional, es avanzar hacia generar obviamente políticas y matrices de riesgo en esta materia y poder en el fondo detectar eventuales delitos que estén asociados a la operación. Y particularmente respecto al cambio que plantea la senadora en esta oportunidad, también obviamente estamos de acuerdo, porque tal como señalamos en una sesión anterior, lo que a nosotros de alguna manera nos generaba un poco de mayor complicación tenía que ver con que esta unidad contara con estos funcionarios investigadores, porque dada la cantidad de investigaciones administrativas que se llevan a nivel nacional, que bordean alrededor de 100 anualmente, era difícil contar obviamente con esa cantidad de funcionarios centralizadamente. Y por lo tanto, nuestra intención era que se mantuviera de alguna manera la generalidad de las investigaciones administrativas radicadas en las diferentes regiones, pero nos parece también, obviamente, y recogemos el punto de la senadora, de que hay determinados tipos de investigaciones que por la gravedad y complejidad o por la extensión, por ejemplo, que pueden abarcar una fiscalía, es importante que quizás salgan de la propia región y se vean en el fondo un poco más separadamente, y ahí nos parece de toda lógica que dichas investigaciones sean centralizadas en esta unidad administrativa, pero que tal como dice sea una situación más bien excepcional y que se determine en base a la complejidad y a la gravedad del tema que se investiga. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo, tal como manifestó la vez anterior, su única preocupación tenía que ver con el impacto financiero, la manera en que está redactada lo reduce. Yo enfatizo que esto está en el contexto del marco financiero que tiene este proyecto de ley. Lo segundo es que el Ejecutivo entiende que no es simplemente una regla de organización, es una regla de competencia también. Lo digo porque en algún sentido define
No, define competencia para la unidad. Es una indicación que en los términos que está planteado, al Ejecutivo no le parece mal, pero solo lo hago explícito, acota en estos ámbitos la discrecionalidad organizacional que tiene el fiscal nacional y por lo tanto establece unidades de creación permanente con competencia específica, ¿no? Entonces no es simplemente una regla de organización, es una regla de competencia. Que el Ejecutivo comparte los énfasis de los cuales está planteado por la naturaleza que ellos están señalados. Simplemente creo que la referencia, si me permite, señor presidente, para la Secretaría, al parecer la referencia es a la letra C y D, a la letra y no B y C. Eso simplemente para tenerlo en consideración al momento de la votación. Nada más, señor presidente. Debiéramos verlo claro, en la referencia. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. A ver, yo, o sea, entendiendo, digamos, que en las sesiones anteriores se debatió y se discutió y por ende se acogió que definir o sugerir indicaciones que tuvieran que ver con estructura, si no irrogaba gastos por ser una entidad autónoma, no era inadmisible. Estoy partiendo de esa base porque si esto fuera en un ministerio claramente no podría pasar. Eso voy. Yo no tengo problemas con la división de probidad e integridad y auditoría interna, ni tampoco con que la de recursos humanos pase a llamarse división de las personas, que pareciera que es un término más efectivamente más moderno y que ocupan todas las instituciones hoy día más públicas y privadas también. Tengo la inquietud, sí, con la amplia definición, amplia en el sentido de lata, digamos, de extensión, digamos, no definición de la unidad de integridad y probidad interna, puesto que me parece que una redacción que pudiera a lo mejor dejarla establecida como unidad de integridad y probidad interna, donde se le mandatara a generar todo tipo de políticas, tanto en la prevención, en la capacitación, como en el establecimiento de las medidas conducentes a la prevención de los delitos, no sé si me explico, interno, bastaría a todo lo que está puesto acá, porque me parece que si no, estaríamos estableciendo todo el quehacer de cualquier unidad y de cualquier división por ley y no pudiéramos permitir también la propia organización de la institución interna en materia de la cotidianidad y el devenir propio del desarrollo de las instituciones, o también incluso, en este caso, de, pongámonos, de faltas a la probidad o de delitos, etcétera, que se van mutando también al interior en términos, no sé, visto de esa manera. Entonces, no sé si desde ese punto de vista me complica lo extenso, digamos, está muy específico. Y lo otro, que no sé si, y ahí si el Ejecutivo nos puede ayudar, tengo la sensación, por lo menos de lo que he revisado hasta ahora, y me puedo equivocar, pero no he visto nunca una redacción de que a un funcionario gozará de la amplia autonomía e independencia. Me hace como un poco de ruido en términos de entiendo lo que se quiere decir y me parece bien, no sé si me explico, pero redactado así, no sé si por técnica legislativa hay en alguna otra institución que ya lo tenga así, hay alguna otra, me parece que es como extraño, digamos. Eso, presidente. Poco usual, eso es lo que quiero decir, más gracias, que extraño por algo gracias, oscuro. Claudia. Senadora. Gracias, presidente. Precisamente por la naturaleza de esta división, ¿no es cierto?, de integridad y probidad interna, que en el fondo va a fiscalizar hacia adentro, es que más que dejar entregado a un reglamento la descripción de lo que puede hacer, me parece que tiene que estar en la ley, porque si no, no le da fuerza a la unidad. Y por eso también, precisamente por la naturaleza de la fiscalización hacia adentro, es que este funcionario que se nombre tiene que tener
las facultades que tiene que tener y que se señalan acá en la ley. Estas facultades no podrían señalarse en un reglamento, y si el funcionario a cargo de esta unidad no tiene estas facultades de poder acceder a cualquier papel para investigar y de verdad mantener la integridad o velar por la integridad y la probidad de la institución, poco y nada va a servir. Esa es la razón. Efectivamente, si fuera otra unidad, uno pone los términos generales y el resto del reglamento. Gracias. Mónica. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, dos aspectos. Uno, respecto a lo que plantea la senadora Pascual, respecto de gozará de amplia autonomía e independencia. Efectivamente, claro, uno lo mira en la estructura del Ministerio Público, podría en fondo sonar un poco raro, pero tal como señalaba la senadora Ensperger, tiene que ver finalmente con la figura en cuestión. El oficial de cumplimiento, finalmente lo que va a estar haciendo es investigar eventualmente delitos, temas vinculados con probidad, y por lo tanto tiene que gozar de esa especie de autonomía e independencia precisamente para poder reportar tanto al fiscal nacional como al director ejecutivo nacional, dependiendo de quién esté involucrado finalmente en este tipo de hechos. Y a eso se refiere. A mí me parece bien que esté reforzado legalmente las funciones que tiene y las facultades que tiene, por ejemplo, de poder acceder a todos los registros disponibles. Tal como señala la senadora, si bien esto es, entre comillas, extraño dentro de la propia ley orgánica, en general no hace tanta descripción respecto de ninguna unidad ni ninguna división. En particular, esto entendemos que nosotros debiera quedar sujeto legalmente precisamente para evitar que el día de mañana un fiscal nacional podría, vía reglamento, restringir considerablemente esta unidad y por lo tanto dejarlo en la práctica sin funciones o sin posibilidad real de fiscalizar. Entonces, en ese sentido, nos parece bien, obviamente, que se le rescate la autonomía y, por otro lado, obviamente, que se establezca legalmente la posibilidad de básicamente pedir antecedentes a quien determine para efecto, en el fondo, de poder esclarecer las investigaciones que le van a corresponder o establecer también la matriz de riesgo y todos los temas vinculados con la competencia que se le está asignando. Gracias, Mónica. Señor ministro, démosle una interrupción que me pide el secretario. Sí, señores y señora senadora, el señor ministro hizo una observación de ubicación geográfica de esta enmienda. Estamos modificando el artículo, ustedes están modificando el artículo 20 de la... Sí, están modificando el artículo 20 y el artículo 20 pone los titulares simplemente de las unidades que están. Dice, la Fiscalía Nacional contará con la siguiente unidad administrativa. A, División de Estudio, Evaluación, Control y Desarrollo de Gestión. B, División de Contraloría Interna. C, División de Recursos Humanos. D, División Administración y Finanzas. División Informática. Lo que hace la indicación es sustituir las letras B y C, o sea, desaparece, o eso, son sustituidas la División de Contraloría Interna y la División de Recursos Humanos, y aparece desarrollado las tareas que cada una de ellas deberían cumplir. En todo caso, el artículo 20 dice, actualmente, y quedaría vigente, no hay una enmienda en esta materia, un director ejecutivo nacional organizará y supervisará las unidades administrativas de la Fiscalía Nacional sobre la base de las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional. El director ejecutivo nacional y los jefes de las unidades serán funcionarios de la exclusiva confianza del fiscal nacional. Es un punto, creo, a considerar en este debate porque los jefes, por ejemplo, de la unidad de control o las unidades que están a cargo de los estudios de probidad, si siguen siendo funcionarios de la exclusiva confianza del jefe del servicio, estima la Secretaría que es un punto que ustedes tienen que discutir. Gracias, Rodrigo. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para complementar lo señalado con el secretario en esta parte, recordar, quizá en mi expresión no fui preciso, que para efecto de hacer la relación completa, recuerden que hay una indicación del Ejecutivo del artículo 20, claro, que agrega dos, ¿no? Que es la división de estudios como letra A, evaluación y análisis avanzado de datos, y luego la letra B, la división de gestión, división de planificación, control, la gestión y supervisión. Claro, eso es lo que quiero decir. Lo que en segundo lugar creo conveniente además señalar, señor presidente, por su intermedio, para aclarar la pregunta de la senadora Pascual.
Esta indicación incorpora al régimen del Ministerio Público la función de, o la figura del oficial de cumplimiento, que está establecida para efectos de, especialmente, a aquello, en el caso de la web, pero también se ha ido extendiendo a propósito de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en fin, y que tiene muchísima relevancia a propósito de los modelos de prevención. La única observación que tiene el Ejecutivo, teniendo en consideración la observación señalada por la senadora Pascual, es que la referencia, en opinión del Ejecutivo correcta, no es que goce de amplia autonomía, sino que se entiende que es plena autonomía para esa función. Esta denominación, que pareciera ser, claro, al parecer trivial, en realidad relevante, porque la autonomía y su independencia está dada respecto de esa función específica, y por eso es plena en ese ámbito, y no Ministro, si en nos la ayuda ahí función. en la redacción. No, sí, de plena autonomía e independencia. Sí, eso nada más. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y al menos creo, senadora, recoger la redacción se sustituye amplia por plena para ser concordante con eso. ¿Y alguna otra pregunta o inquietud? Si es que no hay, lo ponemos en votación en los términos señalados, con los antecedentes que se han hecho y con la referencia que hacemos a las letras y sin perjuicio de la indicación 20 que el ministro también señalaba. Claudia, perdón. Disculpe, presidente, pero el secretario no nos había indicado la situación de la dependencia. Ah, correcto. O sea, lo digo a propósito de que es el oficial de cumplimiento goza, no sé si lo entendí bien, que me lo corrija el secretario si no lo entendí, pero si goza de ahora plena autonomía e independencia, pero igual es de la confianza del fiscal nacional o de la fiscal nacional en un futuro determinado en algún momento, ¿o no? No entendí. Eso es lo que no entendí, lo que nos apuntaba la Secretaría que teníamos que discutir. Por eso pregunto, Sí, para le que me ofrezco la corrijan palabra si me equivoco. al Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio, lo que nosotros entendemos es que acá en el fondo lo que se está haciendo es reemplazar la división de Contraloría Interna, que efectivamente eso es un cargo de confianza, por la división de probidad, integridad y auditoría interna. Por lo tanto, la división de probidad, integridad y auditoría interna tomaría el cargo directivo que hoy día ya existe, que es de confianza, que es el de la Contraloría, y se reemplazaría por ese. No obstante, la unidad de integridad y probidad interna, que estaría encabezado por un oficial de cumplimiento, es un funcionario de planta. Por lo tanto, no es posible su remoción, sino por las vías, obviamente, por las cuales fundamentalmente se podría remover un funcionario, que están establecidas también en la ley. Entonces, por lo tanto, en ese sentido sí gozaría obviamente de algún grado mayor de, por decirlo de alguna manera, estabilidad e independencia. Mónica, perdón, sí. para hacer una interrupción. Usted hace referencia a que es funcionario de planta. No encuentro en la norma directamente esa función o ese va a ser el espíritu. No, te pido aclarar eso, por favor. Tal como lo conversábamos en algún minuto con el Ejecutivo, no está señalado porque la planta se distingue básicamente de directivos, profesionales, etcétera, etcétera. Este correspondería a un profesional que va a tener una designación particular, que en este caso será oficial de cumplimiento porque así está puesto en la indicación, pero básicamente corresponde a un cargo profesional de planta, respecto a los cuales nosotros, apoyando básicamente esta indicación, nosotros estamos destinando dentro de la dotación que está dentro del fortalecimiento una persona que ejercería este cargo de oficial de cumplimiento sin que suponga necesariamente un cargo más. Y el directivo es un directivo que hoy día ya tenemos porque es el directivo de Contraloría. Gracias. ¿Quedaría claro en esos términos? Perfecto, sí. Entiende la Secretaría que, para la historia de la ley, que el oficial de cumplimiento debiera ser un funcionario de carrera, de planta. De planta. Ya. Quedaría eso en la historia de la ley. Si le parece, ponemos en votación Ya. la indicación. Se pone en votación la indicación enmendada, la número 11 de la honorable senadora señora Ebensperger, en los términos que se han leído, con la única enmienda de cambiar en la letra I la expresión amplia por plena. En votación, entonces, la indicación número 11. Rodrigo Galilea.
Rodrigo Galilea tiene la palabra. Ya. No, es una pregunta más de cultura general para el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia. Todo este tipo de unidades internas que precaven el delito interno finalmente, además de promover buena cultura, en la legislación comparada en los países que vale la pena mirar. Las personas que ejercen este cargo, más que la ley diga que finalmente son de dependencia del número 1 de la institución, están bajo el mando del fiscal nacional, claramente. En la legislación comparada se le pone algún tipo de atributo extraordinario, como por ejemplo que durará en su cargo tal periodo de tiempo y nadie lo puede sacar de ahí, a no ser por razones muy mayores. Se le ponen, más allá de las palabras, se le pone en la legislación comparada algún elemento extraordinario así como el propio fiscal nacional. Su independencia no nace solo de que diga que es sino que es muy difícil poder llegar a removerlo. Y eso le da una independencia de juicio que pasa y además tiene periodos de ejercicio de su cargo que pasa de un gobierno a otro gobierno, lo mismo con el Contralor General de la República, en fin, tienen elementos objetivos que dotan a esa persona de la suficiente independencia de juicio para no ser un mandado de alguien, sino que atreverse a enfrentar eventualmente presiones internas o externas grandes. Entonces, solo quería, a mí me parece extraordinariamente bien redactada todo lo que hizo la senadora Benspecker, pero solo por un tema de cultura general me gustaría tener esa información, si es que existe. Gracias, presidente. Ofrecemos la palabra o al Ejecutivo o al Ministerio Público para que ilustren la duda. Por su intermedio, señor presidente, la verdad es que nosotros estuvimos mirando experiencia comparada y también experiencia nacional respecto a la figura del oficial de cumplimiento. En experiencia comparada no encontramos esta figura oficial de cumplimiento o similar a nivel de Ministerios Públicos o Fiscalía General de la Nación. No existe. Por lo tanto, lo tenemos mucho ahí en fondo de dónde sacar. No existe. No existe, no encontramos en ninguna parte como con ese tipo de características. No encontramos. De hecho, seríamos una innovación probablemente. Y a nivel, en el fondo, de estatutos nacionales, efectivamente hay, no muchos a nivel de la administración pública, muy pocos, a nivel de Contraloría, a nivel del propio Poder Judicial, y la verdad es que la regulación que tienen es súper disímil. Y efectivamente se les otorga algún grado de autonomía, pero tampoco es tan claro. A nosotros probablemente nos parecería bien que efectivamente se pudiera determinar una cierta cantidad de años. Ahora, entendiendo en el fondo que sería un funcionario de planta, claro, le regirían básicamente las mismas reglas, obviamente, para la desvinculación, y particularmente, pero sí, efectivamente uno podría establecer algún grado como de mayor... A nosotros le dimos harta vuelta porque efectivamente tenemos que hacer convivir la independencia que tiene que tener, dado el rol que desempeña, obviamente, con que efectivamente tampoco se convierta en una persona absolutamente inamovible y que pueda terminar manejando en el fondo mucha información y que tampoco sea posible de... Entonces, la verdad es que es una posibilidad poder fijarle una cierta cantidad de años que vaya de alguna manera separado de la cantidad del periodo, por ejemplo, que lleva un fiscal nacional. Es una posibilidad, pero... como digo, no la encontramos en la legislación comparada, a lo menos, como figura. Solo si mi duda viene en el mundo privado, que es donde uno puede observar más esta figura de oficiales de cumplimiento, en fin. Lo que se hace es que estas personas no dependen del gerente general, sino que dependen del órgano colegiado, que es un directorio, en el fondo donde no hay ejecutivos. Tenemos problemas en instituciones como el Ministerio Público, como la Contraloría, de que no existe ese órgano colegiado. Entonces, de ahí nace esta dificultad y por eso era mi interés de ver eventuales experiencias comparadas para hacerlo lo mejor posible. Era solo eso. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, en mi caso voy a hacer una explicación de una larga tradición del derecho administrativo chileno. En el sistema institucional chileno,
Esto está pensado a propósito de la figura de los auditores internos en la administración pública y, de hecho, el diseño original que se está establecido en Chile de épocas muy antiguas, en rigor de mediados del siglo pasado, es que los auditores y cualquier otra persona de denominación semejante que están vinculados a este tipo de procesos dependen técnicamente de la Contraloría General de la República. De hecho, la regla del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría... No, está bien. Entonces... No, lo que quiero decir es que en la tradición institucional del derecho administrativo chileno, la figura del auditor, el mecanismo de control interno, es de dependencia técnica de la Contraloría, no del organismo, de todas las instituciones. El artículo 18 de la Ley Orgánica, de hecho, está pensada en esos términos. La Ley Orgánica de la Contraloría tiene dos reglas. La interpretación de la ley es vinculante para los abogados del Estado y, en el caso de los auditores, la dependencia técnica de los auditores y de las entidades de control interno dependen directamente de la Contraloría. De hecho, los pueden requerir en comisión de servicios directamente. Eso hace que los mecanismos de control interno no estén condicionados por el jefe de servicio. Esa es como la tradición institucional clásica del derecho público chileno. En el caso de las autonomías constitucionales, efectivamente hay un dilema que enfrentar. Y esta regla, como está planteada, en algún sentido es una solución para ese fin. Probablemente no es la perfecta, porque quiero recordar, por su intermedio, señor presidente, que en todo lo que tiene que ver con el diseño del Ministerio Público, el Ministerio Público, al ser autonomía constitucional, si no tiene control jurídico externo, tiene autocontrol. Y ese es uno de los problemas centrales. Entonces, figuras de estas características pueden ser útiles para atenuar esos efectos, aunque la solución no pueda ser perfecta o traspolable a lo que tenemos nosotros del resto de la administración. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Resuelta su duda, senador Galilea. Una disquisición. Señor secretario, antes que se nos cumpla la orden del día, pongamos en votación la indicación en los términos que usted ha leído. El señor presidente pone en votación entonces la indicación número 11, modificada en los términos ya indicados. Se va a tomar la votación. Senadora, señora Pascual. Voy a argumentar. Estoy muy complicada, digamos, porque efectivamente entiendo todos los bemoles que se colocaron en la particularidad de la institucionalidad del Ministerio Público y, por lo tanto, desde esa perspectiva, no hay una regla general a la cual adquirirse para controles externos. Implica control interno, pero al mismo tiempo el control interno depende de una única autoridad y no de un cuerpo colegiado, y esta indicación, si bien avanza, queda en un camino intermedio, puesto que no resuelve el tema entre la autoridad y el cuerpo colegiado. Ay, dicho eso, me abstengo, lo siento. Abstención. Senador Galilea. A ver, entendiendo el desafío que implica este tipo de controles internos en organismos autónomos del Estado, creo que al menos da una señal de texto de hacia dónde se tiene que avanzar. Efectivamente, tal como dice la senadora Pascual, al no existir un organismo colegiado de gobierno, esto se hace más complejo porque es indudable la influencia del único jefe del organismo, en este caso el fiscal nacional, que podría hacer sospechosa la real autonomía del control del fiscal, ¿cómo le llama? Fiscal del oficial de cumplimiento. Del oficial de cumplimiento. Yo voy a votar a favor, pero como todavía tenemos tiempo de tramitación en este proyecto, si le podemos dar una vuelta para dar algunos contenidos, lo podemos mandar al gobierno, claro,
La mitad del Ministerio Público también es de mujeres. El Ministerio Público está representado por mujeres, así que yo pido que también vaya a la Comisión de Mujeres. Bueno, si podemos dotar de algunos elementos un poco más objetivos de independencia, como duración del cargo, en fin, yo creo que, o remoción, en fin, yo creo que le pido tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Justicia, Si es que tiene que investigar a la propia autoridad, por ejemplo. si podemos darle una vuelta más para hacer aún eventualmente más sólido la figura del oficial de cumplimiento. Voto que a sí. favor. Vota a favor. Senador, señor Araya. Gracias, secretario. Yo voy a votar a favor de esta norma. Creo que es un avance. Tengo algunas discrepancias con lo que dice el ministro respecto al auditor interno, porque tiendo a pensar que la figura del oficial de cumplimiento es muy distinta al auditor, es mucho más, pero tiene que generar el modelo de prevención. Y sí comparto las dudas que han planteado el resto de los senadores, porque uno debiera avanzar en un modelo, y como nos queda tiempo, y probablemente este proyecto va a ir a gobierno, a mujeres y a trabajo también, debiera proponerse alguna fórmula de que este oficial de cumplimiento pudiera en el fondo traspasar los periodos del fiscal nacional, no sé, que dure 8 años, pero sea elegido en la mitad del periodo un fiscal, que se traslape de forma tal de que efectivamente pueda cumplir la tarea de oficial de cumplimiento. Y además, respecto a las dudas que se plantean de sus atribuciones, yo creo que está redactada en la justa medida. Y es general como se recogen las normas generales de compliance en el mundo privado y público también. Así que, dicho eso, voto a favor. Vota a favor el senador Araya. Senador Ensperger. A favor. A favor. Presidente. Voy a argumentar sumándome o compartiendo varias de las inquietudes. Yo creo que es fundamental, y al menos eso me motiva a inclinar mi voto favorablemente, porque el Ministerio Público tiene que generar un debate de cumplimiento. El oficial de cumplimiento ayuda en este sentido a poder tener esa revisión, esa búsqueda. Creo que es importante, y tal vez en lo que señalaba el senador Araya, en relación a los tiempos, independiente de la autonomía que sea de planta, yo creo que el tiempo de duración también es importante consignarlo. No sé, a la autora del proyecto, si es en esta indicación o en una posterior, porque lo ideal es que vaya, digamos, abarque por lo menos 2 periodos de los fiscales nacionales, pero tampoco sea eterno, porque también centralizar en una sola persona es fijar competencia y poder en una institución que es distinta a ese propósito. Voto a favor, señor secretario. Vota a favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobada la indicación número 11 como dice. Aprobado. Senadora. Presidente, yo comparto lo último que usted señala, bueno, ya está aprobado, pero eso sería idealmente una indicación del Ejecutivo, porque esa sí que sería inadmisible si yo estableciera aquí que debe durar 2 años, porque hoy día, ¿cómo se va a nombrar al oficial de cumplimiento? Con un grado de planta. Si va a durar determinado periodo, debiera crearse un grado especial en la planta que dijera oficial de cumplimiento, duración, no sé, 5 años o 4 años desde su nombramiento, y eso sí es inadmisible, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Muchas gracias. Se recogen los antecedentes. Quiero agradecer a los invitados, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, y le pediría a los senadores que nos quedáramos un minuto con el secretario para otros efectos que tenemos pendientes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.